Bien, vamos a seguir con los ejercicios de leyes de Newton. Tenemos aquí un trineo atado a un árbol en una colina llena de nieve, sin fricción. El trineo te da el peso del trineo, 77. Determina la fuerza ejercida por la cuerda T y la magnitud de la fuerza normal ejercida por la colina sobre el trineo. Bien, vas a notar que aquí ya te da el problema, un diagrama de fuerzas. Si no te lo diera, tú tendrías que dibujar primero la colina, el trineo y marcar el ángulo, y una vez que tienes eso, pues ahora sí marcar aquí tus ejes coordenados, los que a ti te convengan, que en este caso es un sistema rotado. Entonces por esa razón aquí se maneja sobre la colina, sería el eje, este sería el eje, y se me va totalmente choco el cursor, pero bueno, sobre la colina, exactamente sobre su superficie, sería el eje X, y perpendicular sería el eje Y. Ok, entonces podrías dibujar aquí las fuerzas, la normal, la tensión, el peso, etcétera. Entonces, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el trineo? Sería la tensión, la normal y el peso. En la suma de las tres te tiene que dar 0. ¿Por qué te da 0? Porque es un problema de equilibrio. El objeto no se está desplazando, no se está moviendo a ninguna velocidad diferente de 0. Ok, entonces, y si se moviera a velocidad constante, también sería igual a 0. Pero bueno, aquí lo estamos considerando que no hay aceleración. Entonces, la suma de fuerzas en X, ¿qué tienes como suma de fuerzas en X? Suma de fuerzas en X tendrías la tensión y la componente en X del peso. Entonces, tensión menos componente en X del peso, eso te daría tensión menos 77 newtons por el seno de 30, y de aquí puedes despejar la tensión como 38.5 newtons. Y ahí termina el problema, digamos, referente a lo que nos pedía una parte, ¿no? Que era la tensión. Y ahora nos piden la fuerza normal. La fuerza normal, como está en la dirección Y, tendrías la normal menos W, la WY, que en este caso sería la normal menos mg coseno de teta, que es esta parte. ¿Sale? Entonces esto igual a 0, y de aquí se puede hacer un despeje y llegar a que la normal es 66.7 newtons. Y ya con eso concluimos el ejercicio. Ok, vamos a resolver un problema. El problema es el siguiente. Un automóvil de masa m está sobre un camino cubierto de hielo, inclinado a un ángulo de 20 grados, como se muestra en la figura. Te piden la aceleración del automóvil, suponiendo que no hay fricción. Ok, entonces en la parte superior derecha tú lo que ves es un diagrama de fuerzas. Te están dando un sistema de coordenadas rotado. ¿Por qué? Porque es conveniente, ¿no? Si tú rotas así el sistema cuando estás en un plano inclinado, te van a quedar algunas de las fuerzas sobre los ejes. En este caso nada más una, que es la normal, y tienes el peso. Ok, entonces el peso lo descompones en dos partes, una en X y una en Y, las dos componentes tanto en X como en Y de la fuerza. Y entonces te quedaría la componente en Y, que es mg coseno de teta, y la componente en X, que sería mg seno de teta. Ok, entonces vamos con la suma de fuerzas. Suma de fuerzas, en este caso, aquí vamos a escribir, sería suma de fuerzas en X. Lo que tenemos como suma de fuerzas en X sería mg seno de teta es igual a masa por aceleración. Cancelo la masa, me quedaría que g seno de teta es igual a aceleración. Esta sería mi aceleración. Ahí se me pasó. Vamos entonces a hacer el cálculo, y el cálculo me dice que la aceleración es 3.3517 metros sobre segundo cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración. Vamos con el inciso B. Dice, si la longitud del camino es de 25 metros y el automóvil inicia desde reposo en la parte superior, ¿cuánto tiempo le toma llegar a la parte inferior? Bien, entonces para el inciso B, lo que vamos a hacer es tomar como referencia la posición final. Posición final son 25 metros. Tu posición inicial, que en este caso
en la posición inicial es de 0 metros. Pones tu sistema de referencia cuando se empieza a mover el auto, cuando ya está en movimiento, digámoslo en algún punto, en la parte superior. Y ok, y te pide el tiempo. ¿Qué otro dato tenemos? Pues ya conocemos la aceleración, que es 3.3517 metros sobre segundos cuadrados. Uy, ok, y te piden el tiempo. Ok, ¿sabes que inicia desde reposo? Entonces la velocidad inicial es igual a 0. Y con estos datos lo que podemos calcular es lo siguiente. Tienes una ecuación como esta. Te dice que la posición final, me borró, posición final es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y lo que haces es tomar esta como 0 porque empieza desde reposo y la posición final la conoces. Entonces te queda posición final es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Lo que haces es pasar este 2 del otro lado y te queda 2xf entre la aceleración también la conoces. En este caso el valor de la aceleración es de 3.3517 metros sobre segundos cuadrados. Y bueno, ya sabes, entonces nos quedaría que hacer la operación de 50 metros entre 3.3517 metros sobre segundo cuadrado, ¿sale? Y eso nos da un valor de, serían 50 entre 3.3517, eso nos queda 14.19. Entonces pondríamos nosotros tiempo al cuadrado es igual a 14.91 segundos cuadrados. Acuérdate que son metros cuadrados, perdón, discúlpame, se cancelarían porque uno está arriba y aquí abajo, se cancelan y sube segundos cuadrados. Y bueno, cuando le saques raíz te va a quedar que el tiempo es igual a 3. Te lo escribo, 3.86 segundos. Ese sería el tiempo. Ok, y ese es el inciso B. Y el inciso C, ¿cuál es la rapidez del automóvil en la parte inferior? Rápidamente te sabes esta otra ecuación de cinemática. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces velocidad final en la rampa la puedes calcular como velocidad final es igual a 3.3517 metros sobre segundo cuadrado. Lo vas a multiplicar por el tiempo que calculaste, que es 3.86 segundos. ¿Sí? Cancelo segundos con uno de estos y me queda en metros sobre segundo. Y esto me da un valor de 12.94. Entonces escribimos 12.94 metros sobre segundo. Y ya terminamos. Bien, vamos a resolver un problema. El problema, te pongo aquí el enunciado. Es una mujer que está midiendo el peso de un pescado en un elevador antes de moverse, cuando está en reposo. Ella mide el peso del pescado y mide un peso de 40 newtons. En esas básculas de resorte, entonces tendrías el peso es igual a 40 newtons. Si tú lo divides entre 9.8 te daría la masa. Entonces la masa es de 9, perdón, discúlpame, es 4. Ahorita lo borro, 4.08 kilogramos. Ok, entonces con estos datos y bueno, el primer caso, que es cuando ella está en reposo, vamos a tener lo siguiente: sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la tensión menos el peso, y la tensión menos el peso, como está en reposo, sería igual a 0, y en este caso tendría que la tensión es igual a el peso. Entonces la tensión es igual a los 40 newtons del pescado. Ok, una vez que ya ella se sube al elevador y en movimiento, por ejemplo, el caso en que ella va
el elevador va en sentido ascendente y se está acelerando a 2 metros sobre segundo, tendrías sumatoria de fuerzas en Y, sería en este caso tensión menos el peso es igual a masa por aceleración. Vamos a tomar el que va hacia arriba, entonces la aceleración es positiva y nos daría que la tensión es igual a masa por aceleración más, en este caso, más gravedad. ¿Por qué más gravedad? Porque pasamos el término W como positivo y, bueno, factorizas una M. Entonces, en este caso, la lectura de la tensión es de... Ok, vamos a hacer el cálculo, serían 4.08 por la suma de la aceleración en este caso es 2 y serían con 9.8 metros sobre segundo cuadrado y esto nos daría un total de 48.144 newtons. Esa sería la tensión que en este caso detectaría la báscula en su resorte y esa sería la lectura. Ahora, en el caso en que va en descenso, está acelerando en sentido contrario, tendríamos lo siguiente, sería sumatoria de fuerzas en Y, sería tensión, en este caso sería menos W, es igual a menos M por A. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, entonces aquí va un signo negativo. Haces el despeje y te va a quedar tensión es igual a M factorizado por G menos aceleración. Y aquí cuando tú haces el cálculo te detecta, obviamente te va a detectar una tensión menor. Entonces nuestra tensión tendría un valor de 31.8 o 31.82 newtons. 31.82 newtons. Y esa sería la tensión cuando el elevador acelera en dirección contraria. Y por último, ahí te hace una pregunta, dice, si se rompe el cable del elevador, ¿cuál será la lectura en la escala? Bien, imagínate que, bueno, si se rompe el cable, la aceleración ahora del objeto va a ser de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, o sea, del pescado. Si tú lo sustituyes, por ejemplo, en esta ecuación, tendrías que la tensión sería masa, que es 4.08 kilogramos, multiplicada por 9.8 menos 9.8 más 9.8, y eso me daría 0. O sea que lo que te marcaría la báscula sería 0, que bueno, coincide con lo que esperábamos. Bien, vamos a hablar de fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción, puedes pensar que tienes dos superficies en contacto. Entonces podemos pensar que tienes lo siguiente, tienes aquí una superficie que si la ves en el microscopio tiene cierto grado de imperfección. Si la desplazas sobre otra, pues va a haber va a haber un cierto atoramiento entre ellas, entonces lo que conocemos nosotros como fricción. Y la fuerza de fricción es contraria al desplazamiento, pero también es directamente proporcional. En este caso es directamente proporcional, la vamos a denotar como F sub R a la fuerza normal. Es decir, entre mayor sea la fuerza normal, mayor va a ser la fuerza de fricción. Ok, el coeficiente de fricción hay de dos tipos, el coeficiente de fricción cinético y hay coeficiente de fricción estático. Es una cantidad sin unidades y aparte mencionarte que el coeficiente de fricción está oscilando entre dos valores. Bueno, decir oscilando es una forma de expresarlo, es nada más, puedes encontrarte valores entre 0 y 1. Cuando el coeficiente de fricción es igual a 0, en este caso la fricción vale 0, y cuando el coeficiente de fricción vale 1, la fuerza de fricción es máxima. Ok, ¿cuándo vas a usar el estático y cuándo vas a usar el cinético? El cinético lo vas a utilizar siempre y cuando tengas ya el objeto en movimiento. Tú te has dado cuenta que cuando quieres mover un objeto, quieres desplazarlo, te cuesta más trabajo que cuando ya lo estás desplazando, cuando ya está en movimiento.
Entonces es debido a eso. La fuerza de fricción en este caso es más pequeña cuando estás en movimiento que cuando empiezas a mover el objeto. Entonces cuando empiezas a mover el objeto, el que sea, estás aplicando una fuerza mayor que cuando ya el objeto está en movimiento. Ok, entonces vámonos con este diagrama que tú tienes aquí a la izquierda. Lo que quiero que observes es que se pretende mover un bote de basura, y para este bote de basura tienes 4 fuerzas. Tienes la normal, el peso, la fuerza F y la fuerza de fricción. Cuando estás moviendo el bote, cuando lo empiezas a mover, en este caso el bote de basura, sería fuerza, ¿sí?, menos la fuerza de fricción, y esto sería igual a 0. ¿Por qué 0? Porque todavía no lo desplazas, entonces te quedaría que la fuerza de fricción coincide con la fuerza F, ¿sale? A diferencia de que cuando ya está moviéndose el bote de basura hacia la derecha, entonces pues la fuerza menos la fuerza de fricción, esto es igual a masa por aceleración. Ok, entonces cuando la fuerza es igual a la fuerza de fricción, es cuando tú pretendes mover este objeto. Lo que haces es ir aumentando la fuerza desde cero hasta llegar hasta un cierto punto donde ya la fuerza vas a vencer esa estática, y va a empezar a moverse el objeto, en este caso el bote de basura. Y bueno, ya no es necesario que sigas aplicando más fuerza. Lo que vas a hacer es mantener una cierta fuerza constante, es decir, la fuerza de fricción se mantiene constante, si te puedes dar cuenta, porque aquí se está graficando fuerza F, la que tú aplicas, contra la fuerza de fricción. ¿Sale? Entonces eso es lo que estaría pasando. Comentarte también que hay una tabla de coeficientes de fricción, en la cual, por ejemplo, podemos medir qué coeficiente de fricción tenemos en el caso cinético o estático para acero sobre acero, aluminio sobre acero, cobre sobre acero, caucho sobre concreto, etcétera. Te puedes dar cuenta, aquí te da un conjunto de valores. Esta parte de aquí te puedes dar que es coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. Nota que esta columna, todos los valores siempre son menores que esta. En correspondencia, por ejemplo, aquí te da 0.74 el estático y 0.57 el cinético, que se espera, ¿no? Ok, bien, eso es en cuanto a fuerzas de fricción. Ok, vamos a resolver el problema. Suponga que un bloque con una masa de 2.5 kilogramos está en reposo sobre una rampa. Si el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la rampa es de 0.350, ¿qué ángulo máximo puede formar la rampa con la horizontal antes de que el bloque inicie el deslizamiento hacia abajo? Bien, primero, tenemos aquí ya a la derecha el diagrama de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque? La normal, la fuerza de fricción y el peso. El peso, por nuestro sistema que lo elegimos rotado, tiene dos componentes, el peso, uno en X y uno en Y. El de X es G seno de teta, eso es descomposición de fuerzas, y la componente en Y, que es menos mg coseno de teta. Ok, ahora nuestra incógnita es el ángulo. ¿A qué ángulo cuál es el ángulo máximo que se puede formar? Que puede formar la rampa con la horizontal antes de que el bloque inicie el deslizamiento hacia abajo. Vamos a escribir nuestras ecuaciones. Suma de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? Suma de fuerzas en X sería mg seno de teta menos la fuerza de fricción, y esto es igual a masa por aceleración, pero para nuestro caso lo vamos a considerar 0 porque el objeto va a empezar a moverse, entonces vamos a considerar igual a 0. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y, que tendría en Y sería la normal menos mg coseno de teta, igual a 0. En la dirección Y no hay movimiento, y de la ecuación 1 la puedo reescribir como mg seno de teta menos coeficiente de fricción,
estático, que en este caso es, corresponde al coeficiente de fricción estático, por la normal, y esto va a ser igual a 0. Ahora, de la segunda ecuación yo tendría que la normal es igual a mg coseno de teta. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la sustitución de la normal en la primera ecuación. Si hacemos eso, entonces tendríamos lo siguiente, sería mg seno de teta menos coeficiente de fricción estático por mg, sería mg coseno de teta igual a 0, y de aquí podría cancelar la gravedad, ¿sí? Y la masa, también podría cancelar la masa. Entonces nos quedaría lo siguiente, nos quedaría que seno de teta menos μs, que es coeficiente de fricción estático, por el coseno de teta es igual a 0. Eso quiere decir que μs es igual a, en este caso, si hago el despeje me va a quedar seno de teta entre coseno de teta, pero eso ya sabes que esto es igual a tangente del ángulo. ¿Sale? Entonces tu coeficiente de fricción estático queda como tangente de teta, pero tu dato, te lo dan como dato, es 0.350. Entonces esto es tangente de teta, sacas entonces arco tangente de teta y esto nos daría un valor de 19.29 grados. Entonces 19.29 grados. Este sería el ángulo máximo antes de que inicie el desplazamiento hacia abajo.